Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, May 1st, only on Netflix. Una aparición se hace presente a un niño de 10 años, que desde pequeño cuenta con capacidades de percepción extrasensorial. Dicho evento cambia por completo el rumbo de toda una familia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy les traigo una de las muchas historias que le han ocurrido a mi hijo mayor. Él actualmente tiene 24 años, pero desde pequeño experimentó muchísimas cosas inexplicables. Ya les iré contando en diferentes episodios. Para entrar un poco en contexto, les platico cómo fue que nos dimos cuenta que él tenía esa capacidad de experimentar sucesos paranormales. Cuando él tenía alrededor de unos 5 años, nos mudamos a una nueva casa. Como cualquier familia, estábamos muy contentos, pues el complejo contaba con vigilancia y mi hijo tendría un parque enfrente de la casa donde pudiera salir a jugar sin preocuparnos de la inseguridad. Desde muy pequeño siempre durmió en su recámara. Nunca tuve problema para que durmiera solo. Muy de vez en cuando se pasaba a mi recámara, pero creo que la mayoría de los niños hace eso. Cuando nos mudamos a esta casa no fue la excepción. Sin embargo, empecé a notar un comportamiento, digamos, un poco fuera de lo normal. Unas 2 o 3 veces por semana, él se levantaba a medianoche, venía a mi recámara, se paraba enseguida de mi cama y con su pura mirada hacía que yo me despertara, ya que yo tengo el sueño demasiado ligero. Debo admitir que yo me asustaba, ya que al abrir los ojos veía su silueta en medio de la oscuridad, y al prender la luz me percataba que él estaba ahí, inmóvil, parado, viéndome fijamente como si estuviera sonámbulo. Cuando le preguntaba qué era lo que pasaba, él siempre solía decirme que tenía miedo, que si podía dormir con nosotros. Yo siempre le decía que sí, que nada pasaba y sin problema se quedaba dormido inmediatamente. Al día siguiente, su papá o yo le preguntábamos que qué había pasado, que por qué había tenido miedo. Él decía que su cuarto cobraba vida. Yo pensaba que eran sueños, pero cuando yo trataba de indagar y tener más detalles, decía que el cuarto respiraba y que no lo soñaba. Hubo muchos detalles que no me parecieron relevantes, o al menos hasta ese punto no tenía yo por qué alarmarme. En un par de ocasiones me dijo que de reojo había visto como que alguien pasaba caminando de un cuarto a otro. Él pensaba que era su papá o que era yo, pero que volteaba a ver y no había nadie. Como él usaba lentes, yo le decía que tal vez era el reflejo de alguna luz y que se pudo haber confundido. Yo trataba de hallarle alguna explicación. En otra de las ocasiones me comentó que una vez
sintió como que alguien venía detrás suyo subiendo las escaleras, pero al voltear, nada, él estaba solo. Lo que yo le decía siempre era: hijo, no te preocupes, tú haz tus oraciones y nada te va a pasar. Yo nunca le di la importancia de vida. Mi lógica era pensar que tenía demasiada imaginación, que veía muchas películas o jugaba muchos videojuegos. En ese entonces estaba muy de moda Harry Potter y a él le encantaba todo eso. Tenía muchos juguetes, veía sus películas una y otra vez. Yo veía que era un niño feliz, jugaba, iba a la escuela, me traía buenas notas. Era como cualquier niño de su edad. Así transcurren unos años, con ese patrón de venir a dormirse con nosotros de vez en cuando, lo cual nunca me molestó, al contrario. Luego nació mi segundo hijo, Dani. Fernie, mi hijo mayor, tenía 8 años, y yo, entre el trabajo en la oficina y la depresión posparto, menos le puse atención a mi pobre hijo. Hasta que un día, cuando Fernie tenía alrededor de unos 11 años, es cuando me convenzo de que en verdad él tenía esa capacidad de percibir fenómenos paranormales. El día del extraño suceso eran alrededor de las 8 de la noche. Estaba a punto de oscurecer. El papá de mis hijos y yo habíamos tenido una fuerte pelea ese día. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En esa época yo estoy pasando muchos problemas en mi matrimonio. Yo estaba en el cuarto de televisión cuando mi hijo llega y me dice: mamá, tengo que decirte algo. Lo primero que imaginé era que había tenido algún problema con algún vecino o que se había peleado con algún amigo, pues justo hacía un rato que había regresado de jugar en el parque. Cuando le pregunto que qué pasaba, me dice: mamá, creo que vi a tu abuelita. Y lo noté muy serio. De inmediato a mi mente vino mi abuelita materna, la cual él no conoció, pues murió mucho antes que él naciera. Mi reacción, debo confesar que me dio un poco de miedo, pero traté de cambiar la conversación. Fue cuando mi hijo reaccionó bastante molesto porque vio que yo no le creí. Y me dice: mamá, así en un tono muy firme, mamá, ven, necesito que me escuches. Y me llevó a la cocina. Dice que él venía bajando las escaleras. Se dirigía a la cocina porque quería servirse un cereal. Dice que al venir bajando, escuchó claramente como cuando alguien pone un vaso de vidrio sobre la mesa. Pero al llegar a la planta baja no vio a nadie. Él siguió caminando, pasa por la sala y luego por el comedor. Y cuando se dirige a entrar a la cocina es cuando ve el reflejo de mi abuelita en la puerta del refrigerador. Dice que ella estaba sentada en una de las sillas del comedor volteando hacia la cocina. Que lo que él hizo fue apurarse a servirse el cereal rápidamente, ya que le dio mucho miedo, y que salió de la cocina casi corriendo y no quiso voltear. Que subió al segundo piso con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Mi hijo logró describir a mi abuelita y la describió perfectamente bien, hasta con la ropa que ella solía usar. En la familia no conservamos fotos de ella, tristemente. Las pocas que había se perdieron con el paso de los años. Mi hijo nunca supo cómo era mi abuelita y, como lo dije anteriormente, ella murió muchos años antes de que él naciera, así que no había forma de que él supiera. Esa noche me ocurrió algo extraño. Yo no pude dormir. No solo el pleito con el papá de mis hijos hizo que me diera insomnio, sino también lo que me había dicho mi hijo me dejó bastante inquieta. Yo estaba en la recámara de mi hijo.
Eran alrededor de las 10:30. Estaba bastante deprimida, pero trataba de dormir. En ese entonces, les hablo que era el año de 2010, yo tenía un celular de marca muy popular, pero no era para nada de los tipo teléfonos inteligentes que existen hoy en día. Lo puse a cargar. El cargador tenía un foquito azul que cuando lo conectabas, esa luz se prendía indicando que el teléfono se estaba cargando. En la recámara todo estaba oscuro. La poca luz que entraba era una que dejábamos prendida en el pasillo por si mis hijos se levantaban a medianoche al baño. Yo estoy de espaldas a la puerta de la recámara, viendo hacia la pared donde está conectado el teléfono y donde había una ventana. Veo claramente que la luz del cargador se apaga por unos cuantos segundos y se vuelve a prender, como si alguien hubiera pasado enfrente y la haya tapado por unos momentos. Volteo de reojo hacia el pasillo porque sentí mucho miedo. Quería hallarle explicación lógica, pensando que tal vez se había ido la luz momentáneamente, pero no. La luz del pasillo nunca se apagó, y lo primero que me pasó por la mente fue ella, mi abuelita. No sé explicar si realmente fue ella o tal vez me sugestioné. Lo que sí sé es que sentí algo muy extraño, algo que no es normal y no le encontré explicación. Quiero pensar que ella se hizo presente para hacerme saber o para demostrarme que lo que mi hijo me había platicado era verdad y no producto de su imaginación. Lo que sí puedo asegurar, y lo sentí en mi corazón, es que ella me protegía y de alguna manera me consolaba, ya que yo pasaba por momentos muy difíciles. Estaba iniciando un proceso de divorcio. Mi hijo jamás volvió a verla. Yo de vez en cuando la sueño, y es porque estoy segura que ella desde el cielo me vigila a mí y a mi familia. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.